Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de El Pluto Podcast. Hoy vamos a conversar sobre un desconocido, pero súper influyente político y pensador boliviano, el señor Álvaro García Linera, que llegó a ser vicepresidente de Bolivia. Este político creó conceptos como el Estado plurinacional, la revolución democrática y el empate catastrófico. El pensamiento de Álvaro García Linera ha influido enormemente en varias de las tensiones que tenemos hoy día en nuestros países latinoamericanos. Para ello, hemos invitado al presentador de la primera temporada, mi amigo y boliviano también, Bernardo Pacheco. Bernardo es cientista político, máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones y magíster en Estudios Políticos. Hola Bernardo, bienvenido. Bueno, gracias Mauricio por la invitación, ahora un poquito cambiando los roles. Y a ver, creo que es importante empezar por un poquito qué me ha llevado a poner el foco en él, digamos, en Álvaro García Linera. Y es el hecho de lo que tú decías, es alguien que no se conoce mucho, pero que es muy influyente. Y creo que es como el único que ha teorizado sobre el Estado plurinacional como teoría. Lo que hay después como Estado plurinacional es mucho de la práctica que se ha hecho, digamos, en las constituciones en Ecuador, en Bolivia, por ejemplo, y lo que se ha intentado hacer en Chile. Y mi intención siempre ha sido como entender cuál es esa postura que tiene la izquierda sobre la democracia, sobre la revolución, que la desechamos con mucha facilidad, como que la marcamos como si fuera algo que no se entiende o que es malo o que es muy bueno si eres de izquierda y que de repente hay que darle toda la fuerza sin que entendamos el detalle de lo que hay detrás de eso. David. Perdón, déjame darle un poco de contexto a esto porque efectivamente yo también tengo como una curiosidad muy intensa para entender qué es lo que está pasando en nuestros países. Uh-huh. Entonces, si es que yo me remonto, lo voy a hacer de esta manera, después de la Segunda Guerra Mundial pierde el fascismo Uh-huh. y quedan dos grandes ideologías como en disputa. El capitalismo por un lado, el capitalismo liberal, Uh-huh. y el comunismo marxista por el otro lado. Y después de 40 años hay un claro ganador, que es el capitalismo liberal, el marxismo, sobre todo con, su, con su intento de aplicación en la Unión Soviética, fracasa, Uh-huh. cae el muro y comienza el siglo XXI con un capitalismo como gran vencedor. Uh-huh. Eh, pero lo interesante es que si bien el marxismo, comunismo fue derrotado, hubo gente que quiso sacar ciertas conclusiones. Dijeron, a ver, efectivamente esto, como lo hemos pensado, no resulta, pero hay que darle otra vuelta y hay que seguir pensándolo. Uh-huh. Y es ahí donde aparecen estos pensadores de izquierda del siglo XXI, Sí. que de alguna manera, incluso algunos lo llaman post-marxistas. Sí. Entonces, cuéntanos, porque yo considero a Álvaro García Linera, que además fue vicepresidente de Bolivia, cuando Evo Morales fue el presidente, es aquí donde aparece este y otros pensadores a repensar la izquierda para los países de América Latina. Claro, si situamos, digamos, históricamente este pensamiento, que podría ser como que lo que se ha llamado, digamos, socialismo del siglo XXI en Latinoamérica o socialismo latinoamericano, que tiene unos tintes populistas, que son discutibles todos. Es eso, ¿no? Vence el liberalismo, vence Estados Unidos, la Guerra Fría, y el bloque comunista se viene abajo, y quienes eran partidarios del socialismo tienen que reinventarse, tienen que decir, hemos perdido, algo ha salido mal, hay que reconstruir esto. ¿Y qué hacen para reconstruirlo? Arman el Foro de Sao Paulo. ¿Sí? El Foro de Sao Paulo tiene un orden directo de repensar el socialismo y ver cómo se lo puede aplicar en este nuevo contexto, ¿no? Entonces Fidel Castro, lo que queda de Rusia y los intentos patentes del comunismo ponen mucho dinero para que vayan muchos intelectuales que piensen y reestructuren la forma en que se va a afrontar esto en un contexto en el que
el liberalismo, digamos, triunfante, empieza con una locomotora enorme que le hemos llamado neoliberalismo, digamos, ¿no? Entonces, mientras el neoliberalismo, el llamado neoliberalismo, avanzaba con mucha fuerza, aquí estaba habiendo una reconstrucción teórica, un repensar. Y ahí sí se sitúa Álvaro García Linera, que ha sido un miembro del Foro Sao Paulo y de lo que ahora se llama el Grupo de Puebla. ¿Y cuáles son entonces los principales postulados de Álvaro García Linera? Ya, como bien tú decías, hay un pilar fundamental que es el de la hegemonía. Lo que hay que entender es, primero, cómo él hace la lectura del mundo. Y la lectura del mundo que él hace, digamos, que es muy sencillo, es decir, hay un proyecto hegemónico, que es el que ha ganado la Guerra Fría, que es el que es vigente ahora, que es el proyecto liberal y capitalista. Y evidentemente a él no le gusta este proyecto. Pues no le gusta, evidentemente, por la forma en la que se administra la economía y la de la desigualdad que deviene de eso, digamos, ¿no? Y obviamente porque el socialismo apunta hacia el comunismo, estas estructuras que ya las conocemos. Entonces hay que lograr cerrar eso, hay que darle, según él, un nuevo paso a lo que se llamaría forma comunidad en vez de la forma del valor, que es la forma del capitalismo, que son términos teóricos, digamos, que se entenderán. Es la forma del valor, es el dinero, es los intercambios, y hay que hacer que los bienes se consuman o se intercambien de otra forma, que él le llama la forma comunidad, digamos, que sean comunidades que intercambien, que sean... Y entonces, estos pensadores dicen que hay que disputar esta hegemonía. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos ahorita son los que han configurado el mundo. La hegemonía capitalista y liberal configura el mundo. ¿Cómo lo configura? Dice García Linera, para él. Dice, se han instalado democracias liberales en los países después de que se ha perdido en la Segunda Guerra Mundial. Y estas democracias liberales le han dado una nueva forma a los estados, que es la forma del Estado-nación, que es la que ha triunfado. Entonces, Europa, que había pasado por un siglo entero de la conformación y después de la Revolución Francesa, tratar de asentarse en estos regímenes, logra establecer y terminar de establecer los estados-nación. Y los estados-nación para Álvaro García Linera es la burguesía democrática, liberal, ¿sí?, que utiliza a la nación, ¿sí?, se aprovecha, digamos, de una nación, vamos a decir así, es como lo ve, para estructurar estos sistemas de mercado y estos sistemas políticos, que son el orden liberal. ¿Sí? Entonces, estados-nación. Y hay una sola nación ahí. Por ejemplo, los españoles, los franceses, los bolivianos, los chilenos. Entonces hay que ligar el Estado con esa nación para que todo el mundo estructure la forma liberal de gobernar y de manejarse en la economía. Es lo primero que hay que entender. Por lo tanto, para ellos eso es algo que hay que vencer. Claro. El Estado-nación es la forma en que el capitalismo liberal ha usado para implantar su hegemonía. O la forma en la que los burgueses ejercen el poder político dentro de los estados. Sobre los oprimidos. Sobre los oprimidos. Siguen en la lógica marxista de que hay un grupo dominante y una gran masa de oprimidos. Sí, totalmente. Y entonces, me imagino que acá es donde empieza a hablar de la revolución democrática. Todavía no empieza a hablar de la revolución democrática, porque lo que hay que entender es que primero, como identifica esta forma de ver al Estado, digamos, Estado-nación, él empieza a configurar una nueva teoría del Estado. Entonces dice, el Estado ya no puede ser ese Estado oligárquico de los burgueses dominando en un espacio chiquitito. Entonces, hay que quitarles el Estado. Primero, es lo primero que hay que hacer. Y como el Estado además ya tiene una forma liberal capitalista, hay que vaciarle el contenido de ese Estado. Entonces, ahora ya no puede ser liberal capitalista burgués, ahora tiene que ser socialista. Y para que sea socialista hay que hacer que ese Estado funcione de otra manera. Los burgueses lo hacen chiquitito y lo ocupan todo en ese espacio chiquitito de Estado, y por eso quieren que sea chiquitito, para que solo ellos lo puedan controlar. Él dice, vamos a ir en contrasentido. Y agarra ideas de Gramsci, ideas de Lenin, pero sobre todo para esto de Gramsci y de Poulantzas, y dice, el Estado tiene que ser un Estado relacional. Hay que abrir ese Estado. En ese Estado tienen que estar todos. Ya no pueden estar solo los oligarcas. Vamos a meter movimientos sociales, tienen que estar los indígenas, tienen que estar los obreros. El Estado tiene que ser un Estado que abarque todo, que lo comprenda todo, que todos estemos tomando decisiones en el Estado, que haya mucha dinámica y que él va a hablar así como sus palabras poéticas, digamos, que las fuerzas sociales colisionen en acuerdos y qué sé. Entonces el Estado que él se imagina es un Estado en el que los gobernantes se sientan constantemente con los movimientos sociales, con los movimientos universitarios, con los indígenas, con los mineros, qué sé yo, y hacen acuerdos constantemente. La Asamblea Legislativa, los poderes del Estado, las instituciones
son una parte más del Estado. Ya no son todo el Estado, son una parte más. Hay que abrir todos los espacios para que todos se junten. Esa es la primera idea. El Estado-nación era chiquitito, era burgués, ahora no. Ahora es Estado de amplio. todos, claro. Todos interactúan y las fuerzas de clase se encuentran en el Estado. La lucha de clases es el Estado. Esa es la primera idea que va a cambiar. Entonces, es interesante cómo no abandonan estas categorías marxistas de la lucha de clases, solamente que la transforman. Las reconfiguran, las adaptan a una nueva viabilidad, a una nueva forma en la que podrían ser factibles, digamos, ¿no? Entonces son reconstrucciones constantes. Entonces, una vez que hemos imaginado el Estado, que ya ha dejado de ser chiquitito y todos están incluidos dentro de ese Estado, lo que él dice es: hay que usar las naciones como lo han usado el capitalismo, pues, como instrumentos. Y lo dice así, tal cual. Las naciones son instrumentos que tienen un poder bien interesante, porque tienen un poder tanto material como poder simbólico. ¿Cuáles son los elementos simbólicos? Él dice, claro, los capitalistas han usado un idioma, han unificado, por ejemplo, si te pones a pensar en España, ¿no? Han hecho que todos hablen español, han hecho que todos estén bajo las mismas instituciones, que todos acepten al mismo rey, qué sé yo, digamos, ¿no? Él dice, vamos a usar esos mismos elementos simbólicos, digamos, pero haciéndolo plural. Como el Estado ya no puede ser solamente de la burguesía, y va a ser de todos, y va a ser relacional, entonces les vamos a dar, o vamos a crear, si es necesario, lo dice así, nuevas naciones que disputen el poder. Dentro del Estado. Dentro del Estado. Y por eso pasamos de tener un Estado nacional a un Estado plurinacional. Exactamente. ¿Por qué? Porque, por lo que dice, ¿no? En el Estado todas las fuerzas de clase tienen que chocar, tienen que pelear, tienen que disputar el poder, el dominio, la hegemonía. Entonces, esa es digamos, la forma que él ve del Estado plurinacional. Es sencillo, digamos, hay muchos más elementos, y por eso hay que nombrar a los Estados plurinacionales. Ahora, una vez que estas naciones están disputando el poder, están ganando espacio, están abriendo el Estado, están bajando a los oligarcas de ahí, se toma el poder, y desde el poder, desde el Estado, digamos, desde las estructuras de dominación, se aprovechan los monopolios que tiene el Estado. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, de la fiscalización, del cobro de impuestos, que se los identifica y los estructura. Él dice, vamos a utilizar todo eso, que son los elementos materiales, para modificar los elementos simbólicos de cómo ve la gente al Estado. Entonces vamos a utilizar todos esos monopolios que tiene el Estado para insertar un nuevo sentido común, que es el sentido común socialista, comunista. Entonces vamos a hacer pensar a la gente en socialismo, digamos, ¿no? Con todas esas herramientas, utilizando las naciones, utilizando las instituciones y utilizando los símbolos. Y por eso es importante para ellos, para establecer el Estado plurinacional, por ejemplo, un elemento clave, que es hacer una nueva constitución. O sea, darle una nueva forma al Estado, un nuevo contenido, y a través de esas herramientas hacer que la gente piense en clave socialista. ¿Y dónde entra esto de la revolución democrática? Ahora, la revolución democrática entra en el sentido de que él lo que dice es, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a tomar el Estado? ¿Cómo vamos a alcanzar el poder? ¿Cómo vamos a disputar la hegemonía? De la forma marxista y socialista. Revolución, pues. Hay que hacer revolución. Es como que no pudieran escapar de eso. O sea, es como que hay un sueño socialista revolucionario que hay que cumplir. Hay que hacer que en este materialismo histórico, hay que hacer que el proletario realmente venza al burgués, pues, ¿no? O sea, tiene que haber ese momento revolucionario. Claro, y la revolución, según el propio Marx lo dice al final de su manifiesto comunista, es una revolución armada. Yeah. Y ese fue el método que al parecer o reniegan ahora o creen que no es el mejor camino. Claro. En Álvaro García Linera pasa una cosa bien curiosa. Evidentemente el marxismo, digamos, del siglo XX, después de la Revolución Rusa, de la Guerra Fría, parece que rehuyera ya a la revolución armada, a la violencia, digamos, dicen, bueno, no ha funcionado, digamos, ¿no? Gramsci, que es uno de los grandes pensadores que cambia esta idea, dice, tenemos que cambiar de ese tipo de revolución a una revolución con más tintes democráticos, más cultural, hay que tomar el poder pacíficamente, hay que contestarlo frente al liberalismo, hay que participar en elecciones, hay que aceptar este orden, digamos, ¿no? Así, hay que aceptar este orden y hay que participar bajo esas reglas. Y Álvaro García Linera dice dos cosas. Dice, no hay por qué renunciar a ninguna de estas perspectivas. Sí, Gramsci tiene razón.
no se puede tomar el poder hoy si no es por unas vías democráticas. O sea, hay que participar en el liberalismo porque al final es lo que funciona hoy y es lo que tiene legitimidad de la gente, es el sentido común de hoy. Dice, no podemos entrar al poder si no es con eso. Está muy mal visto que alguien tome el poder con las armas hoy. Son los primeros que te dicen, no, los dictadores, no sé qué. Entonces él dice, vamos a entrar al poder, como dice Gramsci, convenciendo, pero él no renuncia a la idea de Lenin. Y te dice, pero hay que hacer lo que hacía Lenin también. Hay que vencer y hay que aplastar al enemigo. Hay que vencer. Si no lo aplastas, si no lo vences, si no lo destruyes, te va a comer. Y al final esa disputa, digamos, ese ida y vuelta que va entre socialismo, liberalismo, capitalismo, va a ser muy largo. O sea, igual se va a seguir dando, pero si lo aplastas efectivamente, ya vas a tener el camino mucho más libre. Ahora, ¿y por qué entonces es una revolución democrática? Ya, es una revolución democrática, yo creo que por dos elementos. Yo creo que él ve dos cosas. Una es que evidentemente va a participar de la democracia. ¿Sí? Va a ir a elecciones. Sí, va a ir a elecciones, va a mantener en pie las instituciones de la democracia, los parlamentos, el poder ejecutivo, el poder judicial, los quiere sostener, o sea, por un lado. Pero lo que Álvaro García Linera dice, es que es bien peculiar, es que el momento más democrático que existe es la revolución. Dice, ese momento, te voy a decir, hay democracia verdadera. ¿Dónde? La gente en la calle reclamando el poder, peleando por el poder, disputando la dominación. Y tiene frases muy curiosas, ¿no? Como te digo, en este poetismo que también es como muy típico del socialismo, que dice, ahorita no recuerdo bien, pero dice como decir, ese momento liminar es muy especial porque las fuerzas se miden frente a frente y la violencia es la que toma el protagonismo para definir quién es el vencedor y qué sé yo, ¿no? Entonces, pero no hay una propuesta concreta de cómo se tiene que dar ese choque de fuerza específico que sea en la revolución. Ahora, ¿por qué él piensa que eso es democrático? Te dice la Revolución Francesa y toda la Revolución Estadounidense, todas las revoluciones tienen eso, que al final lo que reclaman es democracia y lo que reclaman es más participación dentro del gobierno. Y bueno, eso es relativo, ¿no? Porque ese es el momento de la revolución, evidentemente, el momento de la guerra, una guerra civil o la forma en la que emerge, pero evidentemente la democracia después es muchísimo más, es un conjunto de toma de decisiones, no es solamente gente participando todo el tiempo, o sea, no estamos en Grecia, digamos, ¿no? Y ni en Grecia era así, digamos, ¿no? Entonces es muy curioso, y él plantea una ruta, que es bien interesante. Él te dice, ¿cuál es la ruta de la revolución? Y te dice, lo primero que hay que hacer es demostrarle a los liberales capitalistas que hay un bloque que los está confrontando, y que este bloque tiene cuerpo. Entonces hay que armarlo, hay que estructurarlo, hay que darle cuerpo, hay que reunir, en el caso de Bolivia, a los pueblos indígenas, a los obreros, hay que juntarlos, y los han juntado, se los han hecho un bloque enorme, grande, y han hecho un partido, el MAS, ¿no? Y a eso le llama el empate catastrófico. Entonces han derrocado a un presidente, para mí, fue eso lo que mostró el empate catastrófico, derrocar a un presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, en el caso de Bolivia. Yo creo que el momento del empate catastrófico en Chile ha sido con Piñera. Sí, ha sido el 2019. El estallido social, en el que tú ya ves el otro bloque, digamos, y dices, hay un grupo de gente que está poniendo en cuestión el orden político establecido. Ese es el empate catastrófico. Hay dos bloques que se van a disputar la hegemonía. Luego de esto está la victoria democrática. Dice, hay que ir a elecciones y hay que ganar las elecciones. Y luego de esto está el momento plebeyo, que le llama él, digamos, ¿no? Es este momento en el que el punto de bifurcación. Es un momento en el que se tiene que dar ese vencer y aplastar al enemigo en la revolución. ¿Cómo? Eso no se sabe cómo se hace o cómo se tiene que hacer. Yo pienso que parte de eso en el caso de Chile habrá sido primero la Constitución, lo perdieron, o sea, se perdió, ya no hay Constitución, ya no hay restablecimiento. Pero en el caso de Bolivia ha sido, uno, la Constitución, y dos, después de ganar la Constitución, hubo un caso bien complejo en el que el gobierno mató a unos mercenarios. ¿El gobierno de Evo Morales? El gobierno de Evo Morales. Hicieron el gran caso del Hotel Las Américas. Un día fueron militares a un hotel, encontraron supuestamente 5 o 4 paramilitares, ahí, supuestamente contratados por la clase política de oposición, y los mataron y dijeron que se estaba gestando un golpe de Estado
con esos mercenarios ahí, digamos, ¿no? Y con ese juicio que se armó y esa determinación de que evidentemente habían sido fuerzas contestatarias que estaban armando un golpe de Estado, se encarceló a muchos políticos de oposición y a muchos empresarios de oposición también. Y yo diría que ese es el momento el momento jacobino del que habla, el punto de bifurcación, el momento del vencer violento, digamos, de Lenin, digamos. Y bueno, eso viene acompañado de muchas cosas más. Déjame hacer como un puente para hablar de otro fenómeno que está ocurriendo en América Latina, pero antes de eso me parece importante, desde el Pluto Podcast, que es un podcast que se basa en la doctrina social de la Iglesia, que la Iglesia durante años se ha manifestado explícitamente en contra del liberalismo, pero también explícitamente en contra del marxismo. Sí. Y por lo tanto, esta visión de que hay unos dominadores y unos dominados no va con nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender la política. Claro. Y si bien no negamos que existan conflictos sociales, desigualdades que hay que corregir, el camino nunca va a ser la de entender al otro como un enemigo al que hay que vencer, o como dicen estos pensadores, que hay que aplastar. El camino de la doctrina social de la Iglesia siempre va, y como yo lo suelo decir, la doctrina social de la Iglesia nace del Sagrado Corazón de Jesús, nace desde la compasión y desde mirar al otro como un hermano. Ese otro puede ser rico, puede ser pobre, puede ser empresario o puede ser obrero. En el fondo todos somos hermanos y entre todos tenemos que construir nuestra patria buscando el bien común. Bueno, y lo que te quería decir es que me parece muy interesante esto de que las ideas crean realidad, porque el liberalismo o neoliberalismo con su victoria de alguna manera dejó de pensar. Y es muy llamativo de que durante muchos años no hay pensadores neoliberales. En cambio, la izquierda sí tiene una gran riqueza académica e intelectual, y cuando uno escucha a los pensadores de izquierda se da cuenta de que tienen una comprensión de lo político y lo social de una riqueza, de una profundidad mucho mayor, y que la gente de derecha no puede hacerles, no puede debatirles, porque no hay argumentos más que argumentos económicos. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo en nuestros países, lo que vimos en Chile, hay un partido que se llama Revolución Democrática, y que uno en principio no entiende de dónde viene el nombre, y claro, cuando uno empieza a conocer a estos pensadores, dice, todo tiene un sentido. Lo que vivimos en el estallido social, o que quisieron decir que Chile era un estado plurinacional, muchos no entendíamos de dónde salieron esas ideas. Porque en Chile, a diferencia de Bolivia, las comunidades indígenas son muy minoritarias. Chile es más bien un país profundamente mestizo, más que indígena. Pero bueno, te quiero llevar ahora al otro lado, porque en respuesta o reacción a todo este movimiento de esta nueva izquierda, nace ahora un fenómeno que es no el liberalismo, sino los libertarios. Y entonces tenemos a un Axel Kaiser que promueve que sí, eres un pensador de derecha liberal, pero ahora hay un gobernante en Argentina, que es Javier Milei, que dice que es libertario. ¿Qué es esto del libertarianismo? No sé cómo llamarlo. Mira, hay varios elementos en lo que tú dices, es bien complejo. Evidentemente, la Iglesia plantea una crítica, digamos, a estas formas de ver el mundo, digamos, a estas ideologías, y las señala diciendo que no están completas, ¿no? ¿Sí? Hay mucho que tocan puntos de verdad, pero... Claro, pero que... Yo lo que diría es que lo que está señalado es que no puede ser el punto de referencia político, pues. O sea, cuando tú tienes un punto de referencia político, o sea, la labor de la política, ¿cuál es? Es gestionar la comunidad, gestionar las sociedades para que los bienes comunes sean bien distribuidos, para que la gente viva bien, para que la gente viva en paz, pues, todos estos elementos. Ese es el horizonte, digamos. Yo creo que la Iglesia te dice eso. Si el horizonte es que vivamos en sociedades
en sociedades donde hay amor, donde hay comprensión, donde hay solidaridad, donde la gente se desarrolla, hace sus proyectos vitales, desde sus familias, desde sus individualidades, pero también como sociedad. Y cuando tú ves... Perdón, y ese desarrollo no es solamente material, económico, claro, también es un desarrollo espiritual, moral. Sobre todo, la iglesia te va a decir, bueno, y el último y verdadero fin es que todos conozcan a Dios. Lo amen, claro, y vivan en el cielo con Él. Claro. Ahora, yo ya haré una separación ahí, Dios, porque luego de los estados hoy, digamos, esto lo comprenden con mayor dificultad, digamos. Bueno, la sociedad tiene que determinar hasta eso, pues. O sea, la sociedad también tiene que poner en común sus debates religiosos. Es decir, ¿quién creemos, quién no creemos, o no creemos como Estado, o que cada uno crea, todo eso lo tiene que definir. Pero ese es el horizonte, pues. O sea, el horizonte es que pensemos a la sociedad. Y que pensemos... Ahora, cuando el horizonte es la democracia, estás desviando el foco, pues. La democracia es la vía a través de lo que llegas. Si el horizonte es hacer la revolución, nuevamente, pues, si en el horizonte verdadero, si el objetivo grande no es que administremos y veamos nuestras sociedades con solidaridad, todo lo que hemos dicho, entonces nos equivocamos. Si el horizonte es implementar un sistema económico, probablemente ya eso, lo demás está viciado, ¿sabes? Entonces, por eso yo creo que por eso la iglesia es una crítica también al liberalismo, al capitalismo, al socialismo, es decir, se han vuelto fines en sí mismos. Ahora, exactamente, la economía no es un fin en sí mismo, no. La economía tiene que estar al servicio de la sociedad. Al servicio de que la gente haga sus proyectos de vida. La economía, la democracia, cualquier plan que tú hagas, yo creo que todos han perdido de vista eso. O sea, que dicen, o sea, yo pienso que hay un discurso que dicen que están preocupados porque hay... Me parece que no, que el fin y lo que tienen ahí socialistas, capitalistas es cómo hacemos que el mercado y el capitalismo y mi idea y mi propuesta y mi estructura de pensamiento triunfe, digamos, ¿no? O sea, hegemonía y todo lo que... ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que tú decías de, bueno, ahora hay dos grandes bloques, ¿no? Socialistas y liberales, digamos, o libertarios. Yo no creo que... Bolsonaro pareciera ser que, si bien es como de una extrema derecha, no sé si es libertario. No, yo tampoco creo, digamos, porque yo creo que Bolsonaro está más en la línea de lo que hacía Donald Trump y demás. Entonces, me parece que están ahí. Incluso hoy es bien difícil de leer a la derecha misma, o sea, todavía no está 100% configurada, todavía no hay una claridad de quiénes son o qué hacen o qué proponen exactamente, digamos. Y yo no creo que sea porque no es que no lo hayan pensado. Evidentemente se han dejado ganar por una izquierda que, como tú dices, lee la realidad con una claridad. O sea, incluso el propio García Linera, yo hay textos que leo, tú me compartías una entrevista del propio García Linera y la forma en la que habla de la situación indígena en Bolivia es pues verdad. O sea, no podemos vivir, digamos, de espaldas a esa realidad de sociedades que relegan, que son racistas, que viven a la espalda de otro gran bloque. Y creo que pasa lo mismo que en Chile. O sea, hay gran parte de la sociedad, porque está muy estratificada, que vive a las espaldas de la otra. Digamos que la otra tiene muchas necesidades. Y eso es un problema. Y la izquierda lo ve. O sea... Déjame reforzar esta idea, porque a mí continuamente, yo tengo muchos amigos que se declaran de derecha, y me llama mucho la atención que no se indignan y tienen cierta indiferencia frente a desigualdades sociales que son injustificables. O sea, en Bolivia quizás más dramático con los indígenas, pero en Chile también. Y defender la justicia social no tiene por qué hacerte socialista. No. Al revés, yo creo que te hace cristiano. Ahora, tienes que tener cuidado con hablar de justicia social, porque justicia social también tiene un contenido ideológico concreto, o teórico, digamos, vamos a decirlo así, económico concreto. Entonces, hay que elegir, digamos, la forma en que hablamos de estas cosas. De acuerdo, pero partamos al menos desde la empatía, o sea, desde el dolor. Vivimos en una sociedad donde algunos tenemos todos los medios materiales para desarrollarnos y una gran mayoría no los tiene. Y con mucha dificultad llegan a fin de mes. Entonces, de nuevo, eso nos tiene que doler. La situación de los indígenas, yo pasé un tiempo también en Bolivia y veía a niños de 5 años, la edad que tiene mi hija, pidiendo plata en la calle mientras llovía, con frío. Entonces, ¿cómo no nos va a indignar o al menos conmover esa situación?
No, es verdad, o sea, yo creo que en el centro de la doctrina social de la Iglesia está el llamado a atención de eso. Papa Francisco decía algo que es muy cierto, es muy concreto y hay que darle vueltas. Es decir, la pobreza no es la pobreza de los pobres, es la pobreza de la sociedad, de la humanidad. O sea, no es que esta sociedad individualista nos ha llevado a eso. Es decir, bueno, pues que al final Dios es una sociedad donde hay libertad, digamos, ¿no? Entonces que cada uno se haga cargo, pues si se haga responsable bien, no. Porque eso ya no es una sociedad, digamos, es una sociedad que no se hace cargo de todos. No es, o sea, y no te estoy diciendo con eso que el Estado tiene que intervenir para que la gente haga las cosas y determine, porque eso es lo otro que critica Juan Pablo II, de la sociedad europea especialmente. Te dice, el Estado que se encarga de planificar todo y de intervenir en cada aspecto de la vida social humana, es también el que no es imparcial y el que va dictando cómo las familias tienen que vivir su vida y va haciendo irresponsables a las personas, que por último la gran respuesta aquí en Latinoamérica y en muchos lugares es que se haga cargo del Estado. Pero ¿dónde está nuestra responsabilidad respecto a esas realidades concretas, a lo que tú dices? ¿Qué pasa cuando yo estoy en la calle, cuando yo voy a un lugar, hago mi trabajo? Pues, ¿cuál es mi responsabilidad para con el otro? ¿Dónde está mi solidaridad? ¿Dónde está mi fraternidad? ¿No? ¿Dónde está la sociedad civil? Si desde el social cristianismo lo que nuestra gran apuesta no es ni negar el Estado ni negar el mercado, pero hacer reaparecer o fortalecer las comunidades intermedias. Porque el liberalismo económico lo que ha hecho es desintegrar las comunidades intermedias. Y por lo tanto hoy día los ciudadanos se entienden como o dependientes del Estado o como emprendedores que hacen su vida en el mercado. Sí. Pero las comunidades, es ahí donde tenemos que apostar. Ahora, yo diría también que se puede igual rebatir un poco, es decir, yo no sé si es que en todas las sociedades las capas intermedias hayan desaparecido, sino que tal vez se han deformado, se han transformado, o tal vez los focos que tienen son otros, o bueno, hay que ir caso por caso. Pero es evidente, o sea, por un lado, el Estado no se puede hacer cargo de todo, el Estado no puede suplantar nuestra responsabilidad, no, nuestra misma conciencia, no puede tomar ese espacio. Pero, por otro lado, tampoco podemos pensar que lo podemos hacer todo, o sea, es encontrar el equilibrio, tampoco es que todo tiene que ser. Si lo dejas a la libre responsabilidad de las personas, generamos ese individualismo, esa indiferencia. O sea, el fondo tiene que estar en nuestras conciencias, que es lo que estamos haciendo con nuestras sociedades. Perdón, ya para ir cerrando, comentemos un poco esto de Milei, este fenómeno reaccionario a esta izquierda que de alguna manera yo creo que logró la hegemonía en nuestros países latinoamericanos. Quizá el caso más crudo y violento es el de Venezuela, pero en el resto de los países también ha logrado cierta hegemonía. Y entonces aparece este señor con cara de loco, bien agresivo, que insulta a todo el mundo y que de alguna manera gana una elección como contrarrespuesta a este socialismo que prometía justicia social y lo único que generó fue más miseria. Sí. Yo creo que es el efecto de polarización que estamos viviendo, que se habla muchísimo, ¿no? Digamos, el problema de empezar a pensar dicotómicamente justamente produce esto, digamos, que las cosas se descontrolen. Se ha planteado algo con lo que yo estoy muy en contra, que es, bueno, no sé si muy en contra, todavía lo estoy pensando mucho, pero esta batalla cultural, digamos, ¿no? Plantar la forma de hacer política y de afrontar la vida social y la forma en que contestamos otras ideas, no sé si es que tiene que ser una batalla, la verdad. Muchos lo arguirán y dirán, no, lo que pasa es que si ellos han aceptado el primer golpe y tú te vas a quedar sentado, vas a revisar, qué sé yo. Pues sí, digamos, no sé, hay que pensarlo, pero han surgido estos otros sectores, como Milei, que pueden tener ideas muy atractivas, que pueden parecer que son muy interesantes y que deben ser seguramente muy interesantes. Y yo creo que no se entiende del todo bien qué es el libertarianismo, o sea, hay gente que está haciendo el esfuerzo de explicarlo, yo no me siento capaz de explicarlo en todo, pero lo que sí se puede ver es lo que tú dices, que se está planteando una política que ha aceptado primero el populismo como forma de hacer gobierno. Eso ya está, digamos, ¿no? O sea, ya hay muchos pensadores que te dicen, ni modo, hay que ser populistas. Trump, Bolsonaro, Milei, de los que puedo decir abiertamente, son populistas, abiertamente. Kast en Chile está tomando también una variante media populista. No me animo a hablar mucho de Kast, pero sí, o sea, dentro de todo, pues el que están yendo por un derrotero en el que, más allá que solo populista, lo que está haciendo es
radicalizarse demasiado. Entonces los mensajes están haciendo De cada acuerdo, pero cuando se refiere al presidente de la República como un travesti político, que lo hizo en el Congreso de Vox en Sí. España, es un nuevo cast al parecer. Sí, sí, sí. Bueno, como digo, o sea, el político lo que hace es, tiene que jugar a la tendencia, pues. Y el que más y mejor lo ha entendido es Milei. O sea, Milei ha entendido cómo son las herramientas de hoy para hacer política, cómo se puede jugar con los sentimientos del pueblo hoy, haciendo política, cómo usar las redes sociales. Lo entendió perfectamente. Entonces, ese esquema te lleva por ese camino, porque hagas este tipo de cosas. Lo que no quiere decir que haya otras cosas que son más controlables. Por ejemplo, que se esté insultando con el gobierno de España, literalmente estén a insultos con el gobierno de España, me parece una cosa compleja, digamos, ¿no? Es otra cosa que está pasando en Estados Unidos. Trump y Biden en un intercambio, un tiro cruzado de speech ahí bien complejos, digamos, ¿no? Entonces son las cosas que creo que son mínimas que no podemos renunciar. Otra cosa que no podemos renunciar es a ver, ahora que estamos hablando de doctrina social de la iglesia, cómo estas personas utilizan las posturas políticas, sociales y religiosas, que las utilizan como instrumentos. O sea, son meros instrumentos, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, Milei te dice, yo soy judío, te dice, ¿no? Y quiere parecer mucho más simpático hacia los bandos que quieren conservar, digamos, un espacio religioso en las sociedades. Pero lo que hay que preguntar, y Kast también hace cosas de ese tipo a veces. Usan la herramienta de la religión, en Estados Unidos también, digamos, Biden, Trump, parecen emisas, qué sé yo, digamos, ¿no? Y lo que hay que tener cuidado es ver, digamos, que si realmente estas son instrumentalizaciones, va a haber una verdadera conservación del valor cristiano religioso concreto en las sociedades, y si detrás de eso está, por ejemplo, el respeto a la libertad religiosa, el respeto a los principios religiosos. Porque, no sé, por ejemplo, Milei hace algo que me parece sospechoso. Dice, sí, yo soy judío, pero no hago mis pasos de introducción a la vida judía porque no tengo tiempo para hacerlo ahora y siento que algunas de las cosas que voy a hacer podrían estar en contra de la comunidad judía. Entonces digo, ¿dónde está la consecuencia de vida, digamos, ¿no? Ahí se ve claramente donde estas son herramientas. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar nosotros como cristianos cuando vemos un político, digamos, es decir, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es la religión? ¿Qué lugar juega en este programa político? ¿Es una herramienta? ¿Es un elemento más como cuando la izquierda busca unir a trans, a gays, LGTBs, a ecologistas? ¿O es algo que forma parte integral de la forma en la que yo veo el mundo? Y eso creo que hay que pensarlo, digamos. Bueno, la propia doctrina social de la Iglesia dice que no hay ningún partido político que pueda adjudicarse como representante único y exclusivo de él. Claro, y a mí no puedo mentir, me da un poco escozor cuando escucho partidos de democracia cristiana y demás. A mí personalmente, ¿por qué no? O sea, la iglesia política es clara, la iglesia es clara en política cuando dice eso. Dice, no hay, la iglesia no tiene una adscripción política a nada. Ni siquiera, por ejemplo, a la democracia como tal. Lo que dice de la democracia, por ejemplo, es decir, bueno, parece que hoy la democracia es el mejor sistema o el sistema que está funcionando para resguardar cierto tipo de dimensiones de la persona. Entonces, mientras eso funcione, pues sí, habrá que abogar por métodos democráticos. Si aquí a 100 años, a 200 años hay otra forma política, seguramente la iglesia dirá, bueno, si el mundo ha determinado eso. De acuerdo, eso es súper interesante, lo podemos conversar en otro capítulo porque la Iglesia habla también cuál es el origen del poder y actualmente está muy esparcido en la sociedad que pareciera ser que el poder de los gobernantes proviene del pueblo y sin embargo la Iglesia afirma en una encíclica que el poder, todo poder, su origen lo tiene en Dios uno y trino y que por lo tanto la democracia u otros sistemas de gobierno lo único que hacen es elegir o administrar ese poder. O administrar quién va a ser el gobernante. Pero la fuente del poder de ese gobernante, sea el rey, sea el presidente o sea otra cabeza, el origen del poder viene de Dios. Y por lo tanto, la revolución violenta nunca está permitida. Sí, eso da para hablar mucho igual, o sea, porque autores cristianos, Santo Tomás, Agustín, habló mucho, por ejemplo, de las guerras, de no la violencia, no, o cuándo la violencia o no. Hay que leerlo también de una forma de... Pero obviamente la iglesia te va a decir, pues hay que preservar la paz. Pues. Claro. Primero es eso, digamos. O sea, no podemos abogar por métodos violentos para desarrollar nuestra vida social. En una primera instancia, digamos. Sí. Bueno, hay que ver. Pero
Sí, hay que pensar en solidaridad. Vale. Oye, para ir cerrando, bueno, primero me gustaría aclarar también que un poco uno de los objetivos de este podcast es ir desvelando estas corrientes políticas, tanto neomarxistas como liberales, iluminándolas desde la doctrina social, tratando de descubrir qué cosas tienen de verdad y de bueno y de bondad, y qué cosas son totalmente contrarias y que en último término nos provocan un mal como sociedad. Y también quiero contarles a todos los que nos ven que a partir de hoy el Pluto Podcast cambia de nombre y se llamará East 1891. Es un nombre interesante que lo vamos a explicar en otro capítulo. Y recuerden que toda revolución fue antes una buena conversación. Gracias, Bernardo. No, gracias a ti, Mauricio.